Es un placer saludarles. Ya algunas manos he estrechado, pero faltan algunas otras. Ya tendremos tiempo durante el día y durante el resto de esta convocación. Realmente nos es de un gozo especial el estar con ustedes. Y bueno, esta vez que tengo menos afanes voy a durar menos tiempo aquí en Cochabamba porque vengo con mi esposa y así no tengo afanes. Pero es cuando más rápido nos vamos a ir. De todas maneras vamos a estar aquí en todo el campamento, por supuesto. Estamos contentos de estar en su medio. Tenemos desde hace unos años un romance con Bolivia y pues es muy bueno mantenerlo. Quisiéramos esta mañana, hermanos, el hermano Marcelo acaba de comentar de la lección de escuela sabática y efectivamente he creído conveniente tener una reflexión o que tengamos un diálogo en torno al tema general que se ha tocado en las lecciones de este trimestre y que sin duda muchos de ustedes han venido estudiando. Y es algo que debemos nosotros entender muy bien para no exponernos a fracasar en la vida cristiana. Y vamos a abrir nuestras Biblias para usar como punto de partida dos pasajes, ambos del apóstol San Pablo. El primero lo encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7. 2 de Corintios 5, 7. Y es algo muy interesante. Este versículo está entre paréntesis. Pablo está dando una serie de explicaciones y entonces da la razón básica y nos dice en el versículo 7 del capítulo 5, porque por fe andamos, no por vista. El contexto inmediato es de un tesoro que hay en vasos de barro. El tesoro que tenemos en vasos de barro y que este viejo hombre o este hombre exterior se va desgastando, sin embargo el interior se renueva de día en día. Y luego Pablo dice, si esta casa terrenal se deshace, no hay problema porque tenemos versículo 1, porque si sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo está hablando del cuerpo, ha venido hablando del tesoro en vasos de barro. Esta casa se deshace, no hay problema. Pero ahora Pablo nos dice y hace una aclaración muy vital. Esto cuenta para aquellos que deciden andar por fe. ¿Y no por qué? No por vista. ¿Por qué es peligroso? A ver, Pablo aquí habla de los sentidos, pero escoge uno. ¿Por qué escogió la vista? ¿Sería porque Pablo tenía problemas con la vista? Ustedes saben que Pablo quedó con problemas de la vista después que el Señor lo llamó. Eso tuvo como marca de su llamamiento. Y él le pidió al Señor varias veces y el Señor le dijo, pongámonos de acuerdo, asunto concluido, no me hable más de ese asunto. Te voy a dar la fuerza para que sobrelleves eso, pero no me hables más del asunto. Ahora Pablo usa aquí la vista para contrastarlo con la fe. Y de manera muy especial podemos conocer de su misma explicación razones. Vamos a ir al capítulo 11 de la misma epístola 2 de Corintios y leamos el versículo 3. Y a ver si alguien por favor nos lee, estamos en escuela sabática, ¿verdad? Alguien que me ayude leyendo audiblemente 2 de Corintios 11:3. ¿Qué nos dice allí? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Muy bien. ¿Por qué no hay que andar por vista? Porque temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Para nosotros, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real para nosotros? Pues sencillamente lo que vemos, lo que sentimos. Y es muy interesante que aún desde el punto de vista científico, para que una cosa sea científica, ¿qué toca hacer? Probarla, ¿verdad? Llevarla al laboratorio y probarla. Aún lo científico, por supuesto, es contrario a la fe. Porque aquí habla de que por fe andamos y no por vista. Pero Satanás supo muy bien cómo lograr ganar la victoria exactamente con base en que las personas pudieran llegar a determinar como verdadero y real lo que sencillamente estaban viendo y teniendo. Y en esa dirección fue que se acercó a Eva. Ustedes recuerdan. Ustedes recuerdan que se acercó a Eva y es muy interesante que entraron todos los sentidos allí en Génesis 3. Y vamos a repasar rápidamente Génesis 3. Vamos a ir rápidamente a Génesis 3, versículos 1 en adelante. Saltemos inicialmente al versículo 6 y después miraremos algo del diálogo. ¿Qué sentido entra aquí en la primera palabra, después de la conjunción y en ese primer verbo? ¿Qué sentido entra en acción en el versículo 6? ¿Cuál? Lo que Pablo dijo, no hay que andar ¿por qué? Por vista. En primer lugar, la mujer ¿qué? Vio. Vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y luego que vio y codició, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué nos dice? ¿Qué sentido entró enseguida? Tomó el tacto. ¿Y qué más? Y comió. Y bueno, cuando lo tomó y lo acercó, sin duda que olió, por supuesto. De hecho, ya lo había olido, sin duda, ¿verdad? Ya había entrado también el olfato. Y comió, y entonces, ¿qué hizo? Y entonces dio de comer a su marido. Todo lo que nosotros esperemos comprobar, y una vez que lo hayamos comprobado, deja de ser fe. Ya entra en el plano, en otro plano, ¿verdad? Y Satanás usa, repito, los sentidos para lograr acceso sencillamente a nuestros sentimientos también. Porque los sentidos hacen la vida agradable. ¿Sí o no? ¿Estuvimos agradados con el desayuno? Esperamos que sí, que los sentidos ya estén de tal manera que hayamos estado agradados con el desayuno. Es agradable comer. Cuando usted está cansado, tiene sueño, ¿no es agradable una buena cama? Claro que sí. Es agradable escuchar hermosa música, ¿verdad? Dios creó los sentidos para nuestra felicidad. Y es su plan, está dentro de su plan que los sentidos sean
atendidos y satisfechos. Y que podamos nosotros, como parte de la felicidad, agradar los sentidos. Claro que sí. Pero hay un problema. Satanás dijo que había que anteponer los sentidos a la palabra. Dios dijo, primero es la palabra. Y los sentidos deben supeditarse a la palabra. Y de hecho los sentidos nos llevan a que se despierten los sentimientos, ¿verdad? Y esos deben estar sujetos a la palabra. Todo cristiano debería anteponer la palabra a los sentidos. Y cuando se antepone la palabra a los sentidos, entonces estos pueden ser satisfechos a su debido tiempo, con toda la seguridad y con todo el disfrute. ¿Es malo comer? Y cuando tiene hambre es que deberíamos comer. Jesús tuvo hambre después de 40 días de no comer, y Satanás vino y le dijo, satisfaga el gusto, una necesidad física que tiene, satisfágala. ¿Qué dijo Jesús? Jesús tenía una palabra para anteponer al hambre que estaba sintiendo. Y eso es lo que Dios ha dicho que todo cristiano debería hacer. Que deberíamos anteponer la palabra a los sentidos, y entonces los sentidos van a ser agradados o van a ser satisfechos, pueden ser satisfechos con la seguridad que nace de la obediencia al Señor. Jesús hizo eso después de 40 años de ayuno, pero un personaje del Antiguo Testamento llevaba apenas un ratico y quizá no de ayuno. Había trabajado bastante, había corrido detrás del jabalí o del venado, porque eran carnes limpias, ¿verdad? Entonces había corrido, tal vez era detrás del venado, y eso pues hubo un gasto de energía extra, tuvo hambre y llegó. Tenía hambre. Y se enfrentó con la disyuntiva de atender los sentidos, de satisfacer los sentidos. ¿De quién estamos hablando? ¿Y qué dijo Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Colocó en primer lugar lo que estaba sintiendo, hizo lo que Lucifer quería, y es anteponga los sentidos, anteponga las emociones, anteponga los sentimientos a la palabra del Señor. Para Esaú, ¿qué era lo real? El hambre que tenía. La primogenitura, de todas maneras, si no comía ya, de pronto se iba a morir de hambre. Y de todas maneras, ¿para qué quería la primogenitura si se iba a morir de hambre? Pues tenía que satisfacer. Él sintió que tenía que satisfacer inmediatamente los sentidos. Y nosotros conocemos los resultados. Y bueno, voy entrando ahora a un plano donde los sentidos desembocan. Dice que la mujer vio. Cuando vio, codició. Y entró a una experiencia de emoción y sentimiento fuera de la palabra, y una experiencia que en el momento, ¿cómo le pareció? Ustedes han leído la descripción que hace especialmente el espíritu de profecía cuando Eva comió de lo que era prohibido. Cuando llevada por los sentidos, entonces permitió que se despertara un sentimiento. ¿Qué creyó Eva? Que entraba en un plano superior. Y se sintió, y ustedes recuerdan que cuando llegó con la mano llena de fruta donde Adán inmediatamente se dio cuenta, y la inspiración usa específicamente, que Eva tenía una rara y anormal excitación. Estaba preocupada.
estaba, acelerada la respiración. Oh, qué fácil es eso en todos los términos, y ya vamos a entrar en el ámbito religioso. Yo recuerdo la experiencia que tuve una vez con una amiga odontóloga. Por un largo tiempo habíamos estado intentando motivarla a que leyera la Biblia todos los días. Pero ella, no, de eso no. Pero muy dada a la oración, solo a la oración, sin la lectura de la Biblia. Llegué un día a algún chequeo y me dice: Juanito, ¿usted nunca ha sentido que el Señor lo abraza cuando usted está orando, que lo aprieta? Yo le dije, no. ¿Qué había pasado? Esa mañana, cuando ella se levantó, y entonces sintió un calorcito, así como cuando un cuerpo se acerca a otro, y sintió la apretura del abrazo. Cuando ella me habló, yo inmediatamente me acordé de Eva, porque me habló, estaba emocionada porque la habían abrazado, el Señor la había abrazado esa mañana en la oración. Yo me quedé preocupado. Yo no dudo que la abrazaron, yo no dudo que sintió, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo entramos nosotros al matrimonio? Bueno, hoy en día casi ya no se puede hablar del matrimonio, sino de los matrimonios, porque va siendo cada vez más raro encontrar ya los que tenemos una sola esposa después de 30, 35 años y que pues el Señor nos encuentra ya al final con una esposa, ya va siendo una especie en vías de extinción. ¿Cómo fue que entramos al matrimonio? ¿Y cómo desean los muchachos de hoy entrar al matrimonio? Todos graduados de la escuela de Sansón. Esta me gustó. Esta me agradó. ¿Qué pasó ahí? Oh, hermanos, tan distinto el plan de Dios. En el plan de Dios para el amor, el plan de Dios para el amor incluye todo el ser. Como dijera Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Claro que sí, claro que sí. En el plan de Dios incluye todo: razón, sentimientos. Claro. ¿Quién creó los sentimientos? Dios. Oh, los sentimientos son algo muy hermoso, pero escuchen, especialmente jóvenes. En el plan de Dios para el amor hay 3 partes bien definidas, bien claras y en su orden correcto. Número 1, la razón. Y cuando ya se actúa por la razón, y por supuesto que la razón ilustrada, la razón sometida a la palabra, entonces el Señor, por supuesto, que ha determinado que dentro del amor haya sentimientos. Claro que sí, por supuesto. Y finalmente, el privilegio del cuerpo. Ese es el orden de Dios: razón, sentimientos y ¿qué más? Y finalmente, el cuerpo. ¿Cuál es el orden del diablo en este mundo desbaratado? Primero el cuerpo. Luego, y en esto son las muchachas las que más sufren, porque los varones, la mayoría que sabe de sentimientos, de sentimiento auténtico dentro del amor, los varones generalmente, a menos que sean hijos de Dios, no saben nada. Eso saben de la última parte que debe ser, pero que la ponen en la primera. Primero el cuerpo. Y las muchachas que han tenido de pronto ese infortunio,
entonces se encuentran con que quedan con el sentimiento destrozado y la razón nunca apareció. El orden del diablo es ese: primero el cuerpo, después los sentimientos y de último ¿qué? Pero a la razón generalmente no se alcanza a llegar, se alcanza a llegar ya dentro del desastre. Por fe andamos, no por qué, no por vista. Ahora, ustedes recuerdan que en un ejemplo clásico que todos lo conocen y dirán, carambas, no hay más ejemplos. Pero esto de la fe, si bien es algo que no se hereda, porque la fe no se transmite por herencia, es algo que cada uno debe desarrollar, sin embargo, sí hay influencias de fe, de los padres a los hijos. Y diríamos que en algún grado, de alguna manera, podríamos hasta decir que hay algo por ahí toca en la genética, ¿verdad? Algo. El caso de Isaac. Ustedes recuerdan que Isaac fue un muchacho que fue hijo de la fe, ¿verdad? Fue un muchacho nacido en la fe, no en el accidente en la cual la gran mayoría de los seres humanos aterrizan o aterrizamos en este mundo. Isaac no nació por voluntad humana, ni siquiera por voluntad humana, menos por accidente humano, sino como resultado de la fe. Y ustedes recuerdan la educación que tuvo. Y se llegó a un punto tan interesante donde recuerden que cuando llegó un momento para ser ofrecido, qué tremenda disposición de Isaac de obedecer la palabra, no a los sentidos. ¿Qué sentiría Isaac? ¿Cuál sería la emoción o el sentimiento, el impulso cuando Abraham le comunicó la noticia que él era el cordero para ser sacrificado? No sabemos si le sobrecogió de todas maneras un tremendo temor o algo, pero había aprendido a colocar la palabra de Dios, y en este caso la palabra del Padre que estaba representando a Dios, por encima de los sentidos. Y después, a la hora de casarse, ¿qué fue lo que hizo Isaac? Igual, otra vez, por fe andamos, no por vista. Y su ejemplo lo tenemos entonces hoy. Ahora, hay un peligro tremendo cuando nosotros tomamos como real lo que sentimos, las emociones, lo que experimentamos, y con esa base decidimos y actuamos. Allá en el Edén ocurrió la primera sesión espiritista, ¿sí? ¿Recuerdan? El médium era la serpiente, etc. Y Eva, lamentablemente, ¿qué hizo? Antepuso los sentidos y el sentimiento. ¿A qué? ¿A qué lo antepuso? A la palabra de Dios. Eso hizo Eva. Y eso, los sentimientos llevan a eso en las diferentes áreas. En el aspecto más crudo, ¿qué es lo que nosotros llamamos espiritismo? En el aspecto ya más crudo en relación con... ¿Cómo? Sí. ¿Y qué otra cosa? En las sesiones generalmente ustedes han escuchado, yo sé que todos han escuchado. ¿Por qué la gente, pensemos un poquito, por qué es que la gente después de que se muere un ser querido siguen hablando con él? ¿Cómo, hermana? Claro. El Señor ha dicho que los muertos nada saben, eso dice la palabra. Pero el ser humano tiene un sentimiento donde no quiere aceptar no oírlo, no compartir con él,
no llegar a aceptar la realidad de la separación, y entonces Satanás aprovecha ese sentimiento para que pueda seguir con el sentimiento. Y entonces le dice, no se preocupe, yo se lo traigo y pueden aquí seguir hablando. Y hermanos, escuchen lo siguiente, y vamos a destacar algún aspecto que para un servidor es impactante. No sé cuántos de ustedes escucharon la historia de un médico en el Amazonas hace unos 50 años, cuando funcionaban, hermano Diego, las lanchas esas Luceiro, por allá con el pastor Halliwell, creo que se llamó el pionero de esas lanchas. Una obra misionera extraordinaria en el Amazonas y sus afluentes. Y cuando ya él entró en años y por razones de salud y de edad avanzada tuvo que regresar a los Estados Unidos, vino a reemplazarlo un joven médico adventista, de raíces adventistas, de padres adventistas, un misionero para ir allá al Amazonas en la lancha, ¿verdad? En esas inclemencias tan terribles en esos años. Pues era alguien que tenía un sentido de misión. Bueno, no puedo contar toda la historia porque llevaríamos en eso el tiempo. Pero los que han escuchado saben que cómo Satanás preparó una serie de circunstancias y cómo de repente en un mismo día de una rara enfermedad tropical, las dos niñas del médico se murieron, ambas el mismo día, en 24 horas se murieron. Él entró en una profunda depresión, no se podía perdonar el hecho de que él siendo médico, como sus hijas se habían muerto en 24 horas, etcétera. En resumen, terminó comunicándose todos los días con sus hijas. Terminó yendo a hablar todos los días con sus hijas. Un hombre que sabía perfectamente la doctrina de que los muertos nada saben. Pero eso dice la palabra. Pero yo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy queriendo? ¿Qué es lo que estoy deseando? Esto ocurre en todos los planos. Y por eso en el plano religioso de hoy tenemos tremendos desafíos. Bueno, aquí esta mañana no estamos muchos, pero en otros recintos, generalmente en su mayoría de los casos el séptimo día de la semana, hay recintos donde llegan miles y miles. Y especialmente algunos recintos son de manera muy particularmente atractivos a los muchachos. Y la religión ha encontrado la manera de supuestamente agradar a Dios, ¿agradando a quién? Al hombre, a los sentidos, a los sentimientos, etc. Y por eso, pues, sencillamente podemos seguir cambiando una etiqueta, pero en el fondo, ¿qué? Haciendo exactamente lo mismo, incluso en la liturgia. Porque, por supuesto, las reuniones son de asuntos litúrgicos. Entonces, la liturgia puede seguir llevándose a cabo incluso con los mismos ejercicios físicos que se hacen con el nombre de baile en otros lugares, y ahora pues dedicados al Señor, etcétera. Puede seguirse atendiendo los sentidos en todo sentido, los sentimientos, y supuestamente alabando al Señor. Bueno, nosotros no estamos en ese plan, ¿verdad? Y decimos, muy bien, hay miles en eso, pobrecitos. Quiero tocar en este momento, hermanos, un punto que sé que quizás sea un poco sensible. ¿Qué en cuanto a nosotros? Bueno, anoche y esta mañana se ha hablado exactamente en otras terminologías, pero básicamente de lo mismo, ¿verdad? El hombre carnal, ¿qué es lo que hace? ¿Complacer qué?
sus sentidos. El hombre carnal es carnal porque actúa con base en los sentimientos, en las emociones. Y en muchos aspectos, cuando nosotros actuamos también incluso bajo emociones religiosas, bajo sentimientos religiosos, que han sido de alguna manera impactados, entonces ocurren casos como los que quizá algunos hayamos vivido, o si no hayamos visto ejemplificados en otros. Yo voy a colocar algunos ejemplos concretos, prácticos. La salida al campo. Hemos estado acostumbrados, Satanás nos ha venido educando a través del tiempo para que actuemos bajo el impulso y la emoción. Y en este sentido, si de repente encontramos y escuchamos en algún momento un sermón, como dice la hermana Juay, ardiente, ¿verdad? Y más si se colocan algunos ciertos elementos, podemos entonces tomar decisiones que el Señor espera que sean decisiones, pero decisiones, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, andando ¿cómo? Por fe y no por vista, no por vista. Si yo lograra convencerlos a ustedes de que hay terroristas que van a colocar no sé cuántas bombas en Cochabamba, y si además logro descubrir el tiempo, ¿cuántos se quedarían en Cochabamba? Un susto nos pone a correr. ¿A quién no pone a correr un susto? Bueno, creo que en diferentes partes del mundo, algunos tenemos una realidad un poco más antigua, modernamente hablando. En Colombia hace un poco más de 30 años hubo una estampida al campo. Resultados. Bueno, de hecho, en algunos casos, algunos se movilizaron casi días de camino, montaña adentro. Y algunos con satisfacción decían, sabe, en esta finca hay cuevas. Y muchos corrieron. Pasó el tiempo. El Señor se demoró. Y muchos regresaron chasqueados. Los hijos, pues, se encontraron en una situación muy difícil de desestabilización, de desadaptación. Muchos de esos hoy son incrédulos. Y la conclusión es que eso estaba equivocado, que así no es. Es cierto, así no es. Por emoción no es, por vista no es por fe. Porque esos son los resultados cuando sencillamente se actúa bajo la emoción. Nosotros a veces tenemos un gusto, los seres humanos desarrollamos diferentes gustos, ¿verdad? Cada uno desarrollamos preferencias en el gusto, y así como es en la comida, lo desarrollamos también a veces en lo que respecta a la palabra del Señor. Saben, un servidor por donde va encuentra con preocupación que hay un gusto equivocado con aspectos proféticos. Y muy especialmente somos impactados, algunos, cuando alguien alcanza un plano de sabiduría profética donde ya sabe tiempos. Yo he escuchado en diferentes partes exposiciones en diversos niveles de gente que ya sabe cuánto va a durar el tiempo de angustia y cuánto va a durar la lluvia tardía. Y que como el primer Elías duró 3 años y medio,
Y el segundo Elías, de paso, hay que revisar esas cronologías, de paso, porque eso del segundo Elías, 3 años y medio, bueno, ese no es el tema ahorita, revisen eso, porque esas cronologías no están muy bien hechas, pero aún si estuvieran bien hechas, la primera cronología de los 3 años y medio, del primer Elías, la segunda, entonces sacamos va a durar 3 años y medio. Me entregaron en algún lugar, me entregaron un folleto donde habla de estas cosas y donde el hermano que hizo esa investigación profética descubrió que el tiempo de angustia va a durar 7 meses. En total, el pequeño y el grande. Ustedes recuerdan que el tiempo de angustia está en 2 fases. Y entonces el pequeño va a durar 4 meses y medio y el grande va a durar 2 meses y medio. Bueno, yo le voy a comentar y lo hago con objetividad. Cuando yo leí eso, pensé, claro, entiendo perfecto, porque conozco bien al hermano, entiendo perfectamente la razón de su interpretación. Un servidor estuvo en un lugar allá en Colombia a 10 horas de camino desde donde se deja el carro, montaña adentro, es un lugar de los tantos que todavía quedan en el mundo aislados. En ese lugar tuve unas experiencias muy hermosas con unos hermanos. Encontré una niña de 17 años que no conocía un carro, un televisor, un radio, no conocía una moto, no había salido nunca al pueblo. Su afán era estudiar la palabra del Señor. Cuando llegué me sacó los 5 libros del Espíritu de Profecía y me hablaba con una mente de una niña por ahí de 3 años, de 4 años, una limpieza impresionante. Bueno, en ese lugar a 10 horas, las personas que viven allá, como la topografía es muy difícil para salir, allá cultivan todos sus alimentos y salen cada 3 meses a veces. Algunos salen a comprar sal cada 6 meses. Cada 6 meses salen a comprar la sal. Entonces, ¿en qué tiempo de angustia van a entrar esos hermanos con un decreto de no comprar y vender que dure 4 meses y medio? En Colombia hace poco, ustedes tal vez escucharon noticias, el país quedó muchísimo más despedazado de lo que está Bolivia. Allá fue terrible, hubo 2 millones de damnificados. Las zonas, la región donde nosotros vivimos, hubo un momento en que todos estábamos enjaulados, cada uno en su finca. Bueno, afortunadamente yo quedé con mi esposa en la finca, estábamos enjaulados ahí, así de que no tenía ningún problema. 20 días ahí enjaulados, nos cayó el decreto de no comprar y vender durante 20 días, porque no había que comprar ni en dónde, ni había que vender ni en dónde. Entonces nos cayó el decreto 20 días. Y bueno, si hay comida en la finca, pues come, y si no, pues, bueno, medita, ¿verdad? Nos pudimos percibir algunas cositas pequeñas. Entonces, volviendo aquí a la historia, el hermano que decía de los 4 meses y medio, claro, el hermano tiene toda la razón. Alguien que vive en La Paz, en Cochabamba o en Bogotá, si no le venden en 2 días, ya está en angustia. Claro que sí. Entonces, por supuesto, 4 meses y medio es una terrible angustia que no le vendan. Pero si está en los yungas y si han venido sembrando el plátano, la yuca, maíz, hay frutales, etcétera, pues 4 meses y medio, para tomar esa cifra, que no se pueda comprar comida, vamos a estar un poco limitados en algunos detalles que serían deseables, pero no vamos a estar en angustia, ¿o sí? No, no hay angustia. Pero comento esto ¿por qué, hermanos? A ver, estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, de cómo somos muy dados a ser movidos por impulsos, ¿verdad? Y ese es el tema de este trimestre. Y como el Señor dijo, por fe andamos, no por qué, no por vista.
porque el Señor pues ha dicho algo muy, pero muy distinto. Actuar bajo el tiempo, actuar con el tiempo encima, teniendo ¿por qué es que nosotros estamos tan inquietos en conocer el tiempo? Yo recuerdo, eso ya ustedes hacen la cuenta, cuando iba a subir el presidente Bush en los Estados Unidos en el primer periodo, terminaba de ganar las elecciones, ya era presidente electo. Llegué a una finca donde unos hermanos que habían salido al campo y estaba un muchacho que había terminado de validar su secundaria y entonces me estaba esperando, estaba muy deseoso de hablar conmigo. ¿Cuál era su inquietud? Toda la vida había querido estudiar medicina. Era su sueño, el de su familia, etc. Bonito, excelente, muy bien. Su preocupación era, ¿será que, siendo que Bush es republicano, durante estos años, no se sabía ahí que iba a volver a ser presidente, por supuesto, ¿será que durante este periodo de Bush se establece la ley dominical, dado que es republicano y que la hermana White dice que bajo el republicanismo? Esa era la pregunta que tenía el muchacho. Y dije, bueno, en primer lugar, trae el libro de la hermana White, vamos a leer la cita, porque creo que no hemos leído bien la cita. La cita en ninguna parte dice que bajo el partido republicano, sino habla es de la calidad del tipo, ¿verdad?, de que el gobierno es un gobierno protestante y republicano en lo que respecta a sus principios. Entonces, es algo muy distinto del partido republicano. Para empezar, entonces, aclaremos eso. Para seguir, le dije, yo lo único que sé, porque ustedes recuerden, no sé cuántos que estuvieron pendientes, todo el apoyo, toda la cuestión de la coalición cristiana. La coalición cristiana apoyó tremendamente la campaña, entonces él estaba comprometido, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo le comenté a nuestro joven que yo lo que sabía era que él estaba, pues, humanamente hablando, muy comprometido con la coalición cristiana, y le terminé diciendo, yo no sé cuándo cerrará la boca el cocodrilo. ¿Han visto a un cocodrilo tomar sol? ¿No lo han visto? Pero saben, ¿verdad? Sale y ¿qué hace? Abre la boca. ¿Cuándo la cierra? ¿Quién puede decir exactamente la hora que el cocodrilo cierra la boca? A veces le provoca cerrarla a los 5 minutos, a veces media hora, a veces dura 3 horas. La boca está abierta. En un momento dado, cuando a él se le ocurra, sencillamente hace así y la cierra. Hermanos, el cocodrilo tiene la boca abierta en estos asuntos proféticos. La boca está abierta hace rato. Yo no sé a qué hora cerrará la boca el cocodrilo. La ley dominical, la boca está abierta hace rato. En cualquier momento el cocodrilo cierra la boca. No lo sabemos exactamente. Bueno, el muchacho dijo, ¿y qué hago? Ora el Señor. Bueno, pues entonces yo creo que hay tiempo. Yo creo que hay tiempo y efectivamente ha tenido tiempo. Efectivamente, ya terminó. Ya terminó. ¿Cuál es, hermanos, el interés que el hombre de Romanos 7, que esta mañana se nos hablaba, cuál es el interés del hombre de Romanos 7 para conocer el tiempo? ¿Cuál será el interés para conocer el tiempo? ¿Saben cuál es? Hacer el buen negocio de los labradores de la hora 11. ¿A cuántos les gustaría conocer la hora 11? ¿No ve que por 1 hora nomás que trabajamos vamos a ganar todo el salario? Entonces es negocio irnos a dar un paseo, irnos a hacer lo nuestro, y a la hora 11 venimos y ganamos el denario del cielo, ¿verdad? Claro, por eso llamativo conocer la hora 11.
muy llamativo. Bueno, el joven se fue a estudiar medicina, ya terminó, recién está en estos días empezando su trabajo. Pude hablar con él y rápidamente me di cuenta, sí, había terminado su medicina, pero estaba espiritualmente descuadernado. El tiempo. Déjenme, hermanos, comentarles respecto al tiempo, y aquí voy a compartir, tengo unos minutos todavía. No es el tema, pero creo que viene muy bien el que tengamos claridad en relación con el tiempo. Apocalipsis 10, Jesús, que es el ángel de Apocalipsis 10, pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra y jura que el tiempo no sería ¿qué? Que el tiempo no sería más. Ahora, quiero compartirles, y los que tienen la Biblia de estudios, la pueden ver ahí en el comentario de Apocalipsis 10. En las páginas 434, 435. Nos dice lo siguiente: ese tiempo que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Déjenme comentar lo siguiente. En esto hay mucho ahora en el mundo. Como les decía, hay muchas interpretaciones del tiempo de gracia, del tiempo de la lluvia tardía, ¿sí? Por allá me decía alguien, lo que la hermana White dijo es que después de 1844, y sacó unas citas donde están en el contexto de fechas. No estamos colocando fechas. Estamos diciendo es que a partir de cuando comience, va a durar 3 años y medio. Bueno, pero eso es tiempo definido. Otra vez dijo nuestro hermano, no es tiempo definido porque no sabemos cuándo va a ser. Pero resulta que la inspiración, quizá sabiendo esos argumentos, bien puntualmente tiene declaraciones donde dice que ni fechas, ni tiempo definido, aquí acabamos de leer, no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Y luego dice otra cosa, después de este lapso. ¿Qué es lapso? Lapso es periodo, tiempo que transcurre. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido del tiempo profético. ¿Más claro que esto? Hermanos, cualquier interpretación que traiga tiempo, ustedes no necesitan ponerse a buscarle más señales. Es una interpretación que no ha sido inspirada por el Señor y que es tremendamente peligrosa y que Satanás sabe aprovechar de una manera como nosotros no discernimos. Quiero terminar comentando algo del personaje que ya se ha mencionado en esta reunión, de Enoc. Óigame, ¿cómo manejó Enoc la profecía? Ustedes han leído lo que Enoc entendió y lo que Enoc vio y lo que le fue mostrado a Enoc. Repasen Patriarcas y Profetas y encontrarán que a Enoc el Señor le mostró el diluvio. Luego dice que lo llevó a través de todas las generaciones.
vio la primera venida de Cristo, vio su muerte, lo siguió llevando el Señor ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida, y de eso está escrito en Judas, que Enoc profetizó de la segunda venida de Cristo diciendo, he aquí viene el Señor ¿con qué? Con sus santos millares. Por supuesto que Enoc entendió igual que Pablo. No vendrá sin que antes venga la apostasía, dijo Pablo. Ustedes recuerden que cuando Pablo escribió la primera epístola a los tesalonicenses y dijo que el Señor vendría y que era inminente su venida, entonces algunos dejaron de trabajar porque ya venía el Señor. Y en la segunda carta el apóstol Pablo les dice, ustedes no han entendido el mensaje profético como hay que entenderlo. Y el que no trabaje, que no coma. Eso le dijo en la segunda carta, para corregir las interpretaciones incorrectas. Entonces, Enoc supo 5,000 años antes, y Enoc vivió 5,000 años antes de los sucesos del fin. ¿Y cuál fue la aplicación profética que Enoc hizo para su vida? Faltaban 5,000 años para que el Señor viniera. Y el Señor no le dijo que se lo iba a llevar. El Señor no, eso no se lo dijo. No se lo dijo con 300 años de anticipación para que él empezara a caminar con Dios. No, sí se lo dijo que se lo iba a llevar, pero cuando viniera por segunda vez. Y yo no sé si el Señor le diría que faltaban 5,000 años y si Enoc hizo la cuenta, porque déjenme decirles. La inspiración dice que Enoc tenía una mente poderosa, como corresponde a un hijo de Dios que le obedece. Y Enoc trascendió las diversas culturas en la literatura. De Enoc han escrito el pueblo judío, en la tradición judía, el pueblo cristiano, por supuesto está el registro inspirado en la Biblia, y aún los pueblos paganos escribieron de Enoc. Y no sé cuántos de ustedes saben, hay leyendas arábigas donde dicen que Enoc fue el inventor de la escritura y de la aritmética. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan esos aportes a la humanidad? ¿Que Enoc fuera el inventor de la escritura y la aritmética? Muy bien. Enoc supo, repito, la profecía. Y Enoc supo que faltaban miles de años. Pero, ¿cómo comió Enoc? ¿Cómo vivió? ¿Cómo educó a los hijos? ¿En dónde vivió cuando faltaban 5,000 años para que el Señor viniera? Entendemos cómo es que nosotros debemos entonces recibir y qué es vivir por fe y no por vista. Él no vivió por los 5,000 años que faltaban. Vivió por fe. ¿Cuándo? Hoy, no por vista. Y vivió y comió hoy, como hemos escuchado, para agradar a Dios. Y por eso fue trasladado, pero antes de ser trasladado, ¿qué ocurrió? Tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Enoc entendió algo que necesitamos entender nosotros más que profecías por allá espectaculares o raras. Enoc, además de que él entendió profecía, pero de manera muy especial entendió Romanos 14:23, aunque Pablo no había nacido todavía. Pero Enoc entendió que todo lo que no es de fe, ¿qué es? Es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Ahora, una cita final del espíritu de profecía que a un servidor le impactó. Porque, ¿qué debemos hacer nosotros para no ser engañados en este tiempo final tan exigente, tan difícil, verdad? ¿Qué debemos hacer? En relación con los sentidos, en relación con estos aspectos, bueno, lo que estamos diciendo.
Escuchen una declaración que la sierva del Señor escribió a 3 caballeros de su tiempo. Ella les escribió lo siguiente: no dejen pasar los días, ni pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor con todo el corazón, la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor por ella, podemos contarnos entre quienes que verán los milagros llevados a cabo por Satanás en los últimos días y los creerán. Me detengo aquí un poco. Nótese que habla de sentidos, habla de milagros. Y que si no, y aquí coloca un elemento del cual no puedo pasar sin comentarlo: amor por la verdad. Fe. Fe es obediencia. Entre tantas definiciones que podemos dar de la fe, pero de manera práctica y concreta, la hermana White dice: fe es obediencia. Pero agrega otro elemento: ¿obediencia en qué? En amor. No la obediencia, y ustedes ya han escuchado mucho de esto y saben eso, no la obediencia de cuartel. Aquí hemos hablado en otras ocasiones del cuartel, ¿se acuerdan? No la obediencia de cuartel, no, la obediencia en amor. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, cuando habla del hombre de pecado, por allá en el versículo terminando el capítulo nos dice que con todo engaño de iniquidad en los que se pierden. Y acompáñenme rápidamente a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y esos que se pierden, ¿por qué se van a perder? A ver, ¿ya encontraron el versículo? ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, no es la obediencia de cuartel, no es la obediencia de requisito eclesiástico, porque si no es sometido a disciplina eclesiástica. No es la obediencia por el qué dirán los demás. No es la obediencia ni siquiera por el hecho, y que debe tenerse en cuenta, pero ni siquiera es la obediencia por la cual pues yo necesito no deshonrar a Dios simplemente ante la gente y porque vean que yo estoy caminando en obediencia. Si no es la obediencia, ¿cómo? Los que se pierden, ¿por qué se van a perder? Aquí no dice que no obedecieron, sino que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No obedecieron el amor. Y ahí está la lista de los que entonces están en Mateo 7, 21 y 22 al 23, donde dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿en tu nombre qué? Y hacen toda una lista de obediencias, pero fueron obediencias de disciplina humana o de cualquier otra naturaleza, no la obediencia en amor. Y comento eso porque aquí a estos caballeros, recuerden, y espero que se impacten ustedes cuando sepan los destinatarios de esta cita que voy a volver a leer. No dejen pasar los días, ni pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor con todo el corazón, la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor por ella, podemos contarnos entre quienes, ¿qué? Igual que la mujer, por los sentidos, por la vista. Podemos contarnos entre los que verán los milagros llevados a cabo por Satanás en los últimos días y los creerán. Yo no sé si a ustedes, hermanos, les han motivado, y ha sido buena motivación si la han recibido, a que estudien sistemáticamente las verdades doctrinales, para no ser llevados de todo viento de doctrina. Muy bien, correcto, pero déjenme decirles, si creemos que eso es suficiente, estamos muy equivocados, estamos muy engañados. Usted puede saber, ya le voy a decir la cita, hermana, usted puede saber las doctrinas perfectamente, correctas, pero si no hay una realidad en la vida que estamos leyendo, usted y yo vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. No interesa si conoce perfectamente las doctrinas. No interesa si conoce las profecías de manera correcta, no de manera incorrecta. No interesa.
Es la cita que estoy leyendo. Y ahora escuchen los destinatarios. Esta cita, hermana, es la carta 136 del 27 de abril de 1906. Pero no se preocupen, la encuentran también en la matutina Cada Día con Dios, la página 127. Ahora escuchen los destinatarios y ustedes me van a decir si los conocen o no. Yo sé que los conocen. Esta cita la escribió la hermana White a estos 3 caballeros: Jorge Irving, Arturo Daniels y Jorge Butler. ¿Quiénes eran esos caballeros? ¿Los conocen? Los deben conocer. Por aquí me dijeron dirigentes, pero algo más. Los 3 fueron presidentes de la Asociación General. Pregunto, ¿será que puede subir a ser presidente de la Asociación General alguien que no conoce muy bien la doctrina adventista? Yo no creo. Por supuesto que estos caballeros tenían que conocer perfectamente la doctrina, pero la hermana White les dijo: si no buscan al Señor con todo el corazón, la mente y el alma, si no aceptamos la verdad con amor por ella, no porque es mi trabajo, no porque por eso me pagan, si no aceptamos la verdad con amor por ella, podemos contarnos, ustedes 3 caballeros, no importa que sean presidentes de la Asociación General, pero si falta ese elemento, estarán entre los que van a ver los engaños de los últimos días y los creerán. Nuestra única salvaguardia, ¿cuál es? Obediencia a la verdad en amor. Y colocar la palabra por encima de los sentimientos, por encima de las emociones, por encima de los sentidos. Porque por fe andamos y no por qué, no por vista. Que el Señor nos bendiga.